Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios el Tripas. La niña durmiente de Turville. El 15 de mayo de 1859 nació una niña. Fue la 10ª hija de una familia de 12. Su nombre era Ellen Sadler. No había nada particularmente notable en ella ni en ninguno de los otros niños. Hasta el jueves 29 de marzo de 1871. Ellen se acostó como de costumbre y no se despertó más. Al igual que en el famoso cuento de la Bella Durmiente, no se despertó durante casi 10 años. La historia comienza en un pequeño y tranquilo pueblo en el corazón de la campiña inglesa, Turville, que está situado en el valle de Hambledon, cerca de Oxford. Alrededor de 400 personas vivían en la parroquia dispersa y el pueblo estaba dominado principalmente por la familia Bailey. En la esquina del camino de la escuela había una vieja casa de campo que era propiedad de un trabajador agrícola llamado Frewin, su esposa Anne y sus hijos. Los niños eran de su primer matrimonio con un hombre llamado Sadler. El día comenzó normalmente. Frewin y los niños se levantaron y se dedicaron a sus asuntos, pero no fue hasta que se dieron cuenta de que Helen no se estaba preparando, que comenzaron a sospechar que algo andaba mal. Helen era una niña tranquila la mayor parte del tiempo, sosegada y pensativa. También era conocida por ser soñadora y tenía una actitud apática que podía ser bastante inquietante. A veces, su expresión distante y sus modales melancólicos hacían que sus hermanos y hermanas la dejaran con sus propios pensamientos, sabiendo que ella no quería participar en sus juegos y deportes infantiles. No tenía amigos y la mayor parte del tiempo simplemente se sentaba en la ventana del dormitorio mirando el mundo. Sentía una gran reverencia por las cosas sagradas y siempre era buena y obediente. Pero a su madre le preocupaba que se pasara horas sentada junto a la chimenea con la cabeza entre las manos, mirando las llamas y las sombras que bailaban a través de ellas. A los 11 años tuvo que empezar a trabajar. Sus padres la enviaron a Marlow para convertirse en niñera de una familia con 2 niños pequeños. Este empleo no duró mucho. Sus ataques de somnolencia se hicieron regulares y fue despedida. Luego comenzó a quejarse de un dolor constante en la cabeza, que evidentemente era mucho más que un dolor de cabeza normal. Sus padres se preocuparon y la enviaron a un médico en la cercana Marlow, quien le diagnosticó un absceso. Helen fue enviada al hospital de Reading y permaneció allí durante 17 semanas. Sintiéndose un poco mejor, fue enviada a su casa en Turville el martes 27 de marzo de 1871. 2 días después, un jueves, Helen se fue a dormir. A la mañana siguiente no podían despertarla. Mientras yacía allí, aparentemente muerta, su respiración casi imperceptible era lo único que mostraba que todavía tenía vida en su cuerpo. Así comenzó lo que incluso el gran periódico The Times llamó uno de los fenómenos fisiológicos más sorprendentes e inexplicables jamás conocidos. Pronto los médicos y la nobleza acudieron en masa a Turville para examinar a esta niña. A la madre de Helen no le importaban estas visitas, incluso las alentaba. Pero hubo un hecho curioso cuando le dijo a un visitante que no podía dejar que viera a su hija todavía, ya que tenía que prepararla. Finalmente, cuando a los hombres se les permitió verla, esto fue lo que reportó la prensa. Abro comillas. Después de subir las escaleras y caminar hacia la habitación con el techo inclinado, vimos en la cama más pequeña a una niña acostada sobre su lado izquierdo con la mano en la almohada debajo de la cabeza. Una posición en la que estaba acostumbrada a estar antes de estar afligida. Su suave pelo castaño oscuro estaba confinado en una redecilla vieja y parecía estar muy enmarañado, una condición que su madre explicó diciendo que no quería peinarlo por temor a molestarla. Esto hizo que su rostro pálido tuviera un mayor alivio, sus ojos estaban hundidos y la apariencia a la distancia de la muerte. Muchas personas que venían a verla querían llevarse un mechón, sí, como un recuerdo. Su madre estaba dispuesta a conceder esto hasta que todas las demandas de la gente comenzaron a disminuir la oferta. Fue entonces cuando se negó
a cortar más. Lo extraño era que su respiración era regular y natural, y su piel aún estaba suave y su cuerpo cálido. Su pulso estaba ligeramente acelerado, pero ese era el único hecho extraño de alguien dormido. Evidentemente, su cuerpo aún era flexible, pero estaba demacrada. Sus pies y piernas eran la única parte de ella que estaba helada, lo cual era extraño. Su madre colocó una botella de agua caliente debajo de ellos para tratar de mantenerlos un poco calientes. Año tras año, la gente llegaba y empezaba a dejar lo que se llamaba pequeñas donaciones o agradecimientos, como se le empezaban a llamar. Comenzó a creer la sospecha de que tal vez era un engaño y la gente comenzó a volverse en contra de la familia. El principal problema era el hecho de que, según su madre, Helen se mantenía con vida gracias a una pequeña cantidad de vino de Oporto y azúcar que le administraba a través de 2 teteras pequeñas. Al principio podía abrir un poco la boca y tomar una cuchara pequeña, pero después de unos 15 meses la mandíbula se le quedó rígida y tuvieron que usar las teteras vertiendo la mezcla ahí de a poquitos en la boca. A veces le daban una pequeña cantidad de leche, pero esta era todo lo que tenían. ¿Qué tal esta historia de la niña durmiente de Turville, ah? ¿Qué caso tan aterrador? ¿Qué cree usted que realmente fue lo que sucedió? Bueno, usted tiene derecho a sacar su propia conclusión. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.